Hola, en este Polimedia vamos a hablar de las herramientas que disponemos para hacer edición de audio y a comentar lo que es, como digo aquí, un podcast. La idea es saber lo que es un podcast, ver dónde se pueden encontrar podcasts y ver qué herramientas tenemos online abiertas de edición de audio. Para editar audio existen muchos paquetes en el mercado, unos más caros, otros más baratos. Tenemos desde las herramientas de Pro Tools para audio profesional de música o programas que también se usan en ese entorno pero que te pueden encontrar en entornos menos profesionales, como pueda ser por ejemplo el Cool Edit o el SoundForge, o tenemos herramientas gratuitas de open source. Tenemos algunas herramientas que podemos encontrar online, por ejemplo Mina de Aviary, que ya hemos comentado alguna para editar imágenes. O tenemos otras offline que también son abiertas y gratuitas como Audacity o Jocoser. Vamos a ver por ejemplo Mina. Mina tiene esta pinta, es un editor multipista muy sencillito. Vamos a abrir una ventana de Mina que tenemos aquí y a darle a play. Esto es un ejemplo que venía ya precargado. Podemos ver que tiene varias pistas. Tiene pues una pista aquí, otra, ahora va a entrar esta. Pues tenemos herramientas para repetir, para bajar el volumen, para pasarla de derecha a izquierda. Tenemos todas las herramientas del típico editor multipista de sonido, pero claro, pues sin filtros, para poder, por ejemplo, quitar ruido y tal. Si queremos ya algo más avanzado, pues tenemos, a ver un momento, aquí tenemos la dirección, perdón, en la presentación, aquí tenemos la dirección que he metido donde se puede encontrar esta herramienta. Si queremos algo más avanzado, pues podemos ir y descargar Audacity. Es un proyecto de SourceForge. Un editor multipista bastante completo que incluye filtros para quitar ruido, filtros de diverso tipo, compresores, etcétera, etcétera. Muy completo, que además está para varias plataformas, para Linux, para Windows, etcétera, y que se ha utilizado en muchos proyectos educativos. Tenemos también otro editor gratuito que es Jocoser, también un multipista del mismo estilo de audio. También lo he visto utilizado en varios proyectos educativos, aunque es pues menos ambicioso, tiene menos opciones, es más simple. También es para descargarlo, instalárselo en nuestro ordenador y también dispone de versiones de varias plataformas. Por último, quería comentar, refiriéndome a las herramientas de edición de audio, quería comentar LMMS, que es algo así como Linux Music Machine, vamos a ver, en Linux Multimedia Studio. Esto de Linux es porque empezó a desarrollarse en Linux, pero es una herramienta que existe ya para, como podemos ver aquí, para Windows. La diferencia es que esto es más parecido al Cubase, más parecido a un programa de composición de música, donde se puede conectar un teclado MIDI, donde se pueden hacer samples y repetirlos, como podemos ver aquí, con distintos instrumentos. No es ya un sistema de edición multipista de audio, sino más bien un programa de composición de música, como he dicho, como puede ser, por ejemplo, el Cubase. Y con esto ya hemos dado un panorama bastante amplio, aunque hay mucho más, claro, pero esto es, digamos, lo más representativo de las herramientas de edición de audio y sonido. Y vamos a pasar a qué es un podcast. Un podcast es muy fácil. Un podcast empezó siendo solo de audio, ahora ya hay de audio y vídeo. Consiste en grabar un vídeo, o grabar un audio en este caso, generar un canal RSS, que ya hemos visto lo que es en otro Polimedia, un canal RSS que indique a los clientes cuándo se ha creado un audio nuevo para que puedan descargárselo, y entonces la gente puede estar suscrito a tu canal y cuando generas un nuevo programa de audio, un nuevo podcast, pues simplemente se lo descargan a su ordenador y de allí pueden pasarlo a su dispositivo MP3. Se llama podcast, pero no tiene por qué ser un iPod, puede ser cualquier reproductor o cualquier reproductor de vídeo. Por ejemplo, podemos generar una serie de cómo se vive en España y que alguien de Japón interesado en nuestra cultura pues se dedique a estar suscrito y cuando un nuevo programa aparezca, pues inmediatamente, sin hacer el nada, su cliente del ordenador ve en el RSS que ha aparecido y lo descarga y luego se lo pasa a cuando conecte al dispositivo portátil. ¿Qué programas nos pueden hacer falta? Aparte de estos que ya hemos visto para poder editar el audio y en los cuales deberemos tener en cuenta qué ficheros de audio pueden importar y qué ficheros de audio pueden exportar a la hora de, pues si pueden hacer MP3, casi todos los que hemos visto pueden, o si queremos usarlo en otro formato como OGG, etcétera. Ya entramos en el mundo de la edición de audio. Pues podemos necesitar este programa, Easy Podcast,
que lo que hace es generar el RSS que nos hará falta para luego subirlo al servidor y que la gente se entere de que tenemos un nuevo programa. También otro programa en el otro lado sería el JPodder que nos sirve para suscribirnos a distintos RSS y poder estar atentos de cuándo sale una nueva edición y bajarnos. Es algo muy parecido a lo que hace, por ejemplo, iTunes. iTunes funciona con RSS y tiene precisamente un apartado de podcast gratuito para el que quiera distribuir su producción a través de iTunes, ya sea a dispositivos de Apple, ya sea con el programa iTunes, pues pueda hacerlo. Tienen allí una zona dedicada a explicar exactamente cómo hacerlo. Tenemos también, por ejemplo, este de iVoox con doble O y una X, que tiene, como pone por aquí, por ejemplo, 30.149 podcasts. Tiene muchos podcasts de muchos temas. Viendo, por ejemplo, aquí podemos ver categorías de educativa. Por ejemplo, estos podcasts de educación y tecnología, aquí tiene menos, pero pues tiene aquí unos cuantos. Por ejemplo, en redes sociales como de educación que hemos comentado en recursos como Internet en el aula, había un apartado de podcast donde hay podcast relativo a este tema y esto es una tecnología que está muy extendida. También podemos verlos en podcast.es, que es un repositorio de podcast en español, o Podsonoro, que tiene una parte también de educación. Bien, una aplicación curiosa de los podcasts es esta que se llama Voices, donde uno puede encontrar audioguías de distintas zonas del mundo en distintos idiomas para cargárselas y llevarlas en su MP4 o MP3 o lo que sea, y también puede grabarlas. O sea, aquí, como pueden ver, pone grabado, crea tu audioguía, es, digamos, una red social para crear y recoger audioguías para, a la hora de viajar, tener pues un guía turístico que te vaya contando, siempre que lo hayan hecho. Bien, antes de acabar quería contarles que tengo aquí, para grabar un podcast puede estar bien conectarse directamente al ordenador. Es muy importante gastarse un poquitín de dinero en un buen micro de estos de solapa, que no hace falta que sea de gama alta, de profesional, de los que valen 150 o 200 euros, pero sí conviene gastarse 30, o por lo menos en el mercado europeo, 30 o 40 euros en un micro que merezca la pena, porque una gran parte de la calidad del podcast, igual que del screencast, está en que el audio suene bien. Bien, y aparte se puede grabar directamente en el ordenador, o podemos hacer que nuestros alumnos tengan dispositivos como estos, que son grabadores de MP3, que tienen sus micros incorporados, incluso estéreo, pero también tienen entradas de micro y de línea por si quieren grabar de un acto o quieren grabar con un micro, y con esto podemos convertir a nuestros alumnos en reporteros. Son aparatos no demasiado caros y que pueden pues, dinamizar mucho algunas actividades del aula. Y ya con esto sí que acabo el Polimedia dedicado a la edición de audio y los podcasts.